¿Y si te dijera que el mayor escudo espiritual de la humanidad no está perdido en algún manuscrito antiguo, ni encerrado bajo 7 llaves en un templo lejano? ¿Y si te revelara que esa llave de protección y transmutación está justo frente a ti en este mismo instante, disfrazada de sencillez, tan presente que se volvió invisible? No se trata de un talismán forjado por magos, ni de un artefacto escondido bajo los desiertos de Egipto. Es algo más antiguo que la propia memoria humana. Un cristal ancestral que lleva en sí la vibración de la tierra y la memoria del mar. Sí, estoy hablando de la sal. Ese polvo blanco que muchos consideran solo un condimento es en realidad un espejo vibracional, un guardián invisible, un alquimista en forma mineral. No canta, no brilla, pero vibra, y al vibrar, transfigura lo que toca. Desde el vientre de los océanos hasta los altares olvidados de civilizaciones perdidas, la sal siempre ha estado allí, sirviendo como puente entre mundos, entre cuerpos y espíritus, entre lo visible y lo invisible. Es posible que el cristal más sagrado del mundo haya sido ocultado, precisamente por estar a la vista. En Codex Aeternus, buscamos los códigos que el tiempo intentó borrar. Y en este episodio, abriremos las páginas olvidadas de la historia oculta de la sal, no como científicos, no como supersticiosos, sino como peregrinos de la conciencia que intuyen que todo lo que fue considerado banal guarda un secreto espiritual aún no revelado. Después de todo, ¿qué hace que la sal sea un elemento tan poderoso? ¿Por qué ha atravesado milenios siendo venerada por sabios, sacerdotes, guerreros y sanadores? La respuesta no está solo en la sustancia, sino en la frecuencia. No está solo en la materia, sino en el campo sutil que ella influencia. Así que respira profundo. Antes de continuar, si sientes que este tipo de conocimiento resuena con algo profundo dentro de ti, suscríbete al canal Codex Aeternus y deja tu like en este video. Aquí, cada revelación es un paso hacia la luz olvidada. Al suscribirte, no solo activas notificaciones, activas también el compromiso con tu propio recuerdo. Abre el corazón en estado receptivo, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo información, es un recordatorio del alma, un código que tu esencia ya conoce, pero que tu mente había olvidado. Y al final de este camino, tal vez nunca vuelvas a mirar la sal de la misma forma, porque hay cristales que brillan a los ojos, y hay otros que brillan en el alma. La sal no es solo una sustancia, es una escritura mineral, una memoria cristalizada de la tierra que lleva, en su forma geométrica, los registros vibracionales del tiempo primordial. Mucho antes de ser reducida al papel de condimento, la sal era vista como un vínculo sagrado entre lo humano y lo divino. Los antiguos no la usaban únicamente para conservar alimentos, sino para conservar el espíritu. Era símbolo de alianza, de pureza, de incorruptibilidad. Donde la sal era derramada con intención, algo sagrado era sellado. En el antiguo Egipto, los sacerdotes utilizaban la sal en los rituales de embalsamamiento, no solo para preservar el cuerpo del faraón, sino para mantener su esencia íntegra en la travesía entre mundos. Sabían que la descomposición espiritual comienza donde no hay orden vibracional, y que la sal, al contener la armonía de los cristales, actuaba como guardián del alma en su viaje. En Israel, la sal sellaba pactos eternos. El llamado pacto de sal, mencionado en las Escrituras, no era una metáfora, sino un contrato vibracional. La incorruptibilidad de la sustancia la convertía en símbolo de lo eterno e inquebrantable. Las ofrendas al sagrado debían contener sal, pues sin ella, la pureza de la intención quedaba incompleta. En Roma, el valor de la sal era tan alto que dio origen a la palabra salarium, el pago que recibían los soldados para continuar sirviendo al imperio. Pero detrás del valor económico había una comprensión más profunda. Quien portaba sal, portaba protección. Era costumbre esparcir sal en las puertas de nuevas casas o en espacios de comercio para alejar influencias adversas y garantizar la prosperidad. Cada grano, una pequeña muralla energética contra lo invisible. En la India ancestral, la sal se mezclaba con cenizas sagradas en rituales de purificación. Los rishis comprendían que el cuerpo, siendo templo, requería limpieza no solo física, sino vibracional. Allí,
La sal actuaba como disolvente de karmas sutiles, abriendo espacio para que la luz fluyera por los canales de la conciencia. Civilizaciones distintas, ritos diversos, pero un reconocimiento en común: la sal como sustancia que no solo conserva, sino que consagra, como si cada cristal contuviera el eco de una promesa hecha entre mundos. Mientras yo exista, la corrupción será contenida. Mientras yo vibre, la verdad será preservada. Y así, la sal perduró, no como un lujo, sino como un código, un recordatorio de que incluso los elementos más simples pueden portar funciones divinas. En el siguiente paso, nos sumergiremos en la esencia vibracional de la sal, no en lo que es, sino en lo que hace en el campo invisible, porque su verdadera fuerza no reside en su apariencia, sino en su geometría secreta, esa que resuena con el alma de la tierra y escucha las oraciones silenciosas de quienes buscan protección. En el universo esotérico, nada es solamente lo que parece. Cada forma contiene un símbolo, cada sustancia, un código. Y en el caso de la sal, ese código vibra con una precisión casi sagrada. La sal es un cristal, pero no cualquier cristal. Su estructura geométrica, cúbica, regular, armónica, revela el secreto de su acción vibracional. Todo lo cristalino tiene la capacidad de modular energía, pero la sal no solo refleja o canaliza, absorbe, retiene, transmuta. Al entrar en contacto con campos densos, la sal actúa como una esponja vibracional, capta el exceso de frecuencias negativas, disuelve residuos sutiles y estabiliza el campo a su alrededor. Es como si su orden interna reorganizara el caos externo. Un guardián silencioso del equilibrio. En la tradición hermética, este poder de la sal no pasó desapercibido. Los antiguos alquimistas la consideraban uno de los 3 principios sagrados de la gran obra, junto con el azufre y el mercurio. Mientras el azufre representaba el espíritu volátil y el mercurio la mente en movimiento, la sal era el principio fijo, el cuerpo, la base, la forma que debía ser purificada para convertirse en receptáculo de la luz. En la alquimia espiritual, transmutar la sal no era simplemente elevar la materia, era elevar la existencia misma, era volver el cuerpo digno del alma, era refinar el recipiente para que el fuego interior no lo consumiera, sino que lo iluminara. Por eso los egipcios, maestros en la ciencia espiritual aplicada, utilizaban la sal en sus rituales más sagrados, los de embalsamamiento. Para ellos, la muerte no era un final, era una travesía, y la sal era el primer paso en ese tránsito. Preservaba el cuerpo, sí, pero también sellaba el alma. Evitar la descomposición significaba más que proteger lo físico, significaba impedir la fragmentación del campo espiritual durante el paso entre dimensiones. En ese contexto, la sal funcionaba como una ancla vibracional. Mantenía la esencia íntegra hasta que pudiera ser guiada al otro lado. Era, al mismo tiempo, armadura y camino, puerta y sello. Este saber no se ha perdido, solo ha dormido, pero ahora, a medida que despertamos a la realidad de los campos sutiles y de la alquimia interior, comenzamos a ver nuevamente lo que los antiguos ya sabían, que un cristal no necesita brillar para ser sagrado, solo necesita vibrar con propósito. Y la sal vibra, no como ornamento, sino como un código vivo, un instrumento espiritual oculto en lo cotidiano, un fragmento de la tierra, que conserva la memoria del cielo. Pero, ¿por qué funciona realmente la sal? ¿Qué hay en este cristal humilde que lo hace tan eficaz para disolver cargas negativas y ofrecer protección energética? La respuesta comienza en lo invisible. La sal, en su esencia vibracional, es más que un mineral. Es una oyente. Escucha el campo que la rodea. Percibe en silencio los desequilibrios que se acumulan en el aire, en los cuerpos, en los pensamientos. Y en lugar de resistir, absorbe. En lugar de rechazar, transmuta. Su función no es combatir la densidad, sino disolverla. Es como si cada grano de sal fuera una pequeña conciencia mineral, sintonizada con el orden. Una partícula de la tierra que conoce el caos y lo reorganiza desde adentro. Esa sabiduría intuitiva de la naturaleza también encuentra eco en la ciencia sutil. La estructura cristalina de la sal, al disolverse en agua, convierte el líquido en un potente conductor eléctrico.
Por eso la sal tiene un papel tan relevante en la bioquímica del cuerpo humano y en el funcionamiento energético del propio planeta. Cuando hablamos de energía sutil, hablamos de frecuencias, cargas, polaridades, y la sal, al entrar en contacto con ambientes densos, capta iones negativos, partículas vibracionales asociadas con la estancación, el miedo, la ira o el dolor. Los retiene, los neutraliza, y luego los libera de nuevo a la tierra, donde todo puede ser reciclado. En el cuerpo humano, la sal también encuentra su espejo. Estamos compuestos en gran medida de agua, y esa agua interior, presente en la sangre, en las células, en los fluidos intersticiales, contiene minerales sagrados, entre ellos el sodio. Es decir, llevamos dentro el mismo elemento que usamos afuera para purificar. Somos microcosmos que reflejan al macrocosmos. La geometría que habita en el cristal también pulsa en nuestra sangre. Por eso, cuando entramos en contacto con el agua salada, ya sea en un baño de mar, en una inmersión ritual o incluso en un simple baño de pies con sal, algo ocurre a nivel profundo. No solo se relaja el cuerpo, se realinea el campo, el caos vibracional encuentra forma y el alma vuelve a su eje. Estos baños, utilizados por civilizaciones de todos los rincones del mundo, son verdaderos rituales de retorno al equilibrio. Son invitaciones silenciosas para que el cuerpo, la mente y el espíritu recuerden cómo es vibrar en coherencia. Y cuando la coherencia regresa, la energía fluye, la protección se establece y la claridad se abre. Por eso la sal funciona, porque no impone, reorganiza, no invade, armoniza, no juzga, simplemente purifica. Y cuando hacemos uso consciente de esta sustancia, dejamos de ser meros usuarios del mundo material y comenzamos a convertirnos en alquimistas de nuestra propia vibración. En toda tradición que ha preservado algún vestigio de lo sagrado, la sal aparece no como adorno, sino como protección, no como superstición, sino como tecnología vibracional ancestral, desde los desiertos áridos hasta las selvas húmedas, desde pirámides olvidadas hasta aldeas a orillas del mar. La sal siempre ha sido utilizada como barrera, no contra enemigos físicos, sino contra invasores invisibles, pensamientos densos, entidades errantes, influencias desarmónicas. Esparcir sal en los umbrales de puertas y ventanas, por ejemplo, no es un gesto simbólico vacío, es la creación de una muralla energética. Al trazar esa línea, estamos diciendo al plano invisible: de aquí no pasas. La frecuencia de la sal establece un límite que las vibraciones disonantes simplemente no pueden sostener. No se trata de agresividad, sino de firmeza vibracional. Un espacio sagrado comienza cuando su frontera es reconocida. El círculo de sal, por su parte, es uno de los sellos más poderosos en la práctica esotérica. Llamado anillo de luz, se traza alrededor del practicante antes de meditaciones profundas, rituales o invocaciones. Pero su función no es solamente impedir la entrada de lo sombrío, también es preservar la integridad del campo de quien invoca. Dentro de un círculo trazado con conciencia, el alma respira segura. Es un vientre energético donde solo aquello que vibra en resonancia puede permanecer. Y cuando llega la noche y el cuerpo duerme, los antiguos sabían, el alma viaja. Por eso muchos esparcían sal alrededor de la cama o debajo del colchón. No por miedo, sino por sabiduría. Los sueños son portales, y todo portal puede ser atravesado por más de un tipo de presencia. En esos casos, la sal actúa como escudo onírico, sellando el campo y permitiendo que solo aquello alineado al espíritu encuentre paso. Para quienes cargaban el peso del día sobre los hombros, existía un método simple y profundo: preparar pequeños amuletos con sal gruesa y hierbas protectoras como laurel, romero, ruda o lavanda. Cada ingrediente vibraba con una intención específica: la sal, la base purificadora; las hierbas, las tonalidades energéticas. El resultado, un talismán vivo, impregnado de propósito, en sintonía con el campo vibracional de quien lo llevaba. Se guardaba en el bolsillo, en el bolso o incluso bajo la almohada. Un compañero sutil en tiempos de inestabilidad energética. Un escudo invisible que resonaba con la intención de protección y equilibrio. Y finalmente, estaba el ritual del agua con sal. Simple, silencioso,
y profundamente eficaz. Solo se necesitaba un vaso de vidrio, agua limpia y una cucharada de sal gruesa. Colocado en el centro de una habitación o en un rincón donde se percibía densidad, este preparado actuaba como radar y absorbente. Si después de unas horas o de un día aparecían burbujas, manchas o cambios en la transparencia, no era brujería. Era lo invisible revelándose. Era el campo energético mostrando lo que estaba oculto a los sentidos. Estos usos, transmitidos de generación en generación, no eran superstición, eran sabiduría condensada. Cada práctica era una forma de recordar que el mundo no se limita a lo que los ojos ven, y que la sal, incluso en su silencio mineral, sabe proteger lo que es sutil, porque no solo repele el desequilibrio, sostiene lo sagrado. Hay algo en la sal que va más allá de la protección, algo que trasciende la idea de barrera, porque el verdadero poder de la sal no es solo rechazar, es transmutar. En el lenguaje de la alquimia, proteger es solo el primer paso. El objetivo mayor siempre fue la transfiguración, transformar lo denso en sutil, el caos en orden, el miedo en conciencia. Y es precisamente allí donde la sal revela su papel como agente alquímico. Mientras muchos lo ven como un escudo, los antiguos lo trataban como un catalizador, porque la sal no solo retiene las cargas que absorbe, las disuelve, las desestructura y las entrega al vientre de la tierra para que sean recicladas en una nueva frecuencia. Ese es su secreto. La sal transmuta sin esfuerzo, opera en el silencio, en la invisibilidad, como un alquimista callado al servicio del orden cósmico. Existen prácticas ancestrales que exploran esta capacidad con auténtica maestría. Uno de los rituales más profundos y menos conocidos implica el uso de la sal para la materialización de intenciones. La práctica es sencilla, pero poderosa. Se escribe un deseo, no un capricho del ego, sino un llamado genuino del alma, en un trozo de papel. Ese papel se entierra dentro de un recipiente lleno de sal gruesa y se deja reposar durante un ciclo lunar completo, desde la luna nueva hasta su plenitud. Durante ese tiempo, la sal actúa como matriz vibracional, purifica el deseo, elimina los miedos adheridos, los apegos, las distorsiones inconscientes. Cristaliza la intención en su forma más pura, disolviendo lo que la bloquea y energizando lo que está listo para emerger. Es una metáfora viva de la verdadera manifestación espiritual. No se trata de pedir, sino de alinearse, no de exigir al universo, sino de convertirse en recipiente digno de lo que se desea. Y cuando el ciclo concluye, la sal es devuelta a la tierra o liberada en agua corriente, llevándose consigo todo lo que ya no sirve, todo lo que fue transmutado para dar paso a una nueva realidad. En este proceso comprendemos que la transmutación comienza con un gesto simple y culmina con un cambio de frecuencia. Usar la sal de esta forma es reconocer que toda intención, por más luminosa que parezca, acarrea residuos. Es aceptar que antes de manifestar, es necesario purificar. Y la sal, como puente entre la tierra y el espíritu, cumple ese papel con maestría. No es solo un cristal físico, es un espejo del proceso interno. Al usarla con conciencia, no estamos simplemente realizando un ritual externo. Estamos entrenando al alma para cristalizar propósitos y disolver resistencias. Porque, en el fondo, la verdadera alquimia no sucede en la sal, sucede en nosotros. La sal solo nos recuerda cómo hacerlo. Toda sabiduría ancestral, por más elevada que sea, solo se completa cuando desciende al cotidiano. El conocimiento verdadero no se acumula, se aplica, y con la sal no es diferente. Su poder se revela plenamente solo cuando es utilizada con presencia, con intención, con conciencia despierta. Las técnicas que exploraremos a continuación no son meros rituales en el sentido superficial de la palabra. Son actos alquímicos en miniatura, portales de reordenamiento vibracional que cuando se realizan con el alma, abren espacio para transformaciones profundas. 1. El baño de sal. Regreso al centro. Después de un día cargado, una discusión intensa o una exposición prolongada a ambientes caóticos, el campo energético se fragmenta, se contamina. En esos momentos, un baño con sal gruesa, sal marina o sal del Himalaya funciona como un abrazo de la tierra.
Llena una bañera con agua tibia o prepara un balde si es más accesible. Al añadir la sal, declara en voz alta o en pensamiento que esta agua disuelva lo que no soy, que yo regrese a lo que soy. Mientras te bañas, imagina las densidades escurriendo por tu piel, retornando al suelo, siendo transmutadas. No se trata solo de limpieza, se trata de una reconsagración. 2. Sal en rincones y ventanas, sellos invisibles de protección. Todo hogar respira, todo espacio tiene un campo. Esparcir una pequeña cantidad de sal en los rincones de la casa, especialmente después de visitas, eventos emocionales o periodos de enfermedad, ayuda a absorber residuos energéticos. En la tradición esotérica, ventanas y puertas son portales simbólicos, puntos de entrada y salida de energía. Trazar una línea sutil de sal en estos lugares sella el ambiente, impidiendo que el caos externo cruce las fronteras de tu refugio interior. 3. Pulverización de sal con agua. El arte de bendecir el espacio. Mezcla una cucharada de sal en un rociador con agua pura. Camina lentamente por los ambientes, rociando en los rincones, y mientras lo haces, recita una afirmación clara. Puede ser sencilla: que este lugar sea un templo de luz, que todo lo que no sirve sea disuelto. La voz, la intención y la sal forman una tríada vibracional poderosa. Esta técnica es ideal después de discusiones, cierres de ciclo o simplemente como mantenimiento energético del hogar. 4. Vaso con agua y sal. Revelador de presencias sutiles. Coloca un vaso de vidrio con agua y sal gruesa en un lugar central de la casa o en habitaciones que se sientan pesadas. Déjalo allí de 24 a 72 horas. Si aparecen burbujas, manchas, cambios en la coloración o residuos en el fondo, no temas. No es brujería, es sensibilidad vibracional. Descarta el agua en el inodoro o en agua corriente, nunca en la tierra, y agradece por la purificación. Este acto sencillo te permite ver con lo invisible y ajustar la vibración del espacio. 5. Talismán de sal. Protección silenciosa que camina contigo. Cose una pequeña bolsita de tela natural. Algodón o lino son ideales. Coloca dentro sal gruesa y, si lo deseas, añade una hierba que resuene contigo. Lavanda para la paz, romero para la claridad, ruda para la protección. Sostén la bolsita entre tus manos y declara tu intención. Llévala contigo en el bolsillo, en la bolsa o colócala cerca de la cama. Pero recuerda, esta protección es personal. Evita que otras personas la toquen. El campo que sostiene es tuyo y solo tuyo. Estas técnicas son simples, pero nunca banales. Nos recuerdan que la verdadera espiritualidad no requiere teatralidad, requiere verdad vibracional, y que incluso un grano de sal puede ser instrumento de una profunda reconfiguración energética si se lo usa con el corazón despierto. Porque al final, no es la sal la que transforma, es la conciencia la que la activa. Al final de todo, cuando el polvo de las palabras se asienta y el silencio revela lo esencial, comprendemos que el verdadero secreto nunca estuvo en la sal. El cristal es solo el espejo, el portal, el reflejo de la conciencia que lo despierta. La vibración que la sal sostiene es, en realidad, la vibración que tú mismo proyectas. Ella simplemente responde, amplifica, devuelve. Por eso, dos rituales idénticos pueden tener efectos distintos, porque lo que cambia no es la sal, sino el estado de quien la invoca. La sal, en su humildad mineral, nos enseña algo inmenso, que todo instrumento sagrado, por poderoso que sea, es inerte sin presencia, y que la verdadera alquimia no comienza con los elementos, sino con la intención que los despierta. Cuando se usa con conciencia, la sal se convierte en algo más que un agente de purificación. Se transforma en un puente entre mundos. Permite que la densidad se vuelva luz, que el ruido interno se disuelva en claridad y que los miedos se conviertan en escudo vibracional. La alquimia no es un espectáculo, es un silencio activo, una escucha interior, un gesto simple cargado de espíritu. Y cuando ese gesto nace de un alma despierta, lo ordinario se transfigura, lo común se vuelve sagrado, la cocina se convierte en templo, y la sal, solo un puñado de polvo blanco, se revela como un cristal de la tierra al servicio del cielo. La sal es el cristal de la tierra,
pero tu conciencia es el fuego del cielo. Cuando ambos se encuentran, la magia sucede. Que esa magia no se quede solo en las palabras. Que descienda a tu vida cotidiana, a tus rituales más íntimos, a tu manera de habitar el mundo. Y si este código activó algo en ti, si sentiste el llamado oculto detrás de lo simple, comparte este conocimiento. Dale me gusta a este video. Activa las notificaciones para saber cuándo caerá el próximo velo. Escribe en los comentarios, elijo recordar. O, si ya has utilizado la sal como herramienta espiritual, comparte tu experiencia. Puede ser justo lo que otra alma necesita leer. Suscríbete, no solo al canal, sino al compromiso de recordar. Porque aquí, en Codex Aeternus, los misterios no se enseñan, se recuerdan.